Hola a todos chicos, esperando estén bien. Les doy la bienvenida a una nueva cápsula del curso de métodos cuantitativos, en la cual ahora ya nos toca ver el test de hipótesis para la varianza en este caso. La cápsula anterior fue para test de hipótesis para la media, ¿cierto? Y ahora nos convoca, ¿cierto?, el test de hipótesis para la varianza. Entonces, vamos a ir rápidamente a un ejercicio para ver cómo entender y cómo abordarlo este tipo de problemas, ¿ya? Así que el ejercicio dice, como está aquí. La varianza habitual para la altura de los machos de la SAPSO, ¿cierto? Es de 0,25. Un criador está intentando reducir esta cifra. Después de un periodo de crianza selectiva, se selecciona una muestra de 15 perros a los que se mide, obteniendo una cuasi varianza muestral de 0,21. Tenemos evidencias de que nos permiten afirmar que ha disminuido la variabilidad en la altura de esta raza de perros, que es lo que nos pregunta. Entonces, primero vamos a tener que ir viendo los datos que tenemos aquí, ¿ok? Lo primero, tenemos la varianza habitual, dice aquí, es 0,25. Entonces, cuando uno tiene un test de hipótesis, ¿cierto? Siempre va a tener dos hipótesis que vendrían siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿ya? La nula es la que supuestamente se está cumpliendo y la alternativa es la que uno cree que puede ganarle o puede hacer que la otra se rechace, ¿ya? O uno se rechace. Entonces, ok, dejemos el 0,25 ahí por mientras esperando. Y sigamos leyendo. Vamos a la muestra de 15 perros, ¿ya? Tenemos entonces, aquí tenemos n igual a 15 y nos dice que se obtiene una cuasi varianza muestral de 0,21. Para estos test de hipótesis, ¿cierto? Sobre todo en la varianza vamos a tener una varianza muestral que vendría siendo definida con S, que si no me equivoco igual ya lo vimos en intervalos de confianza anteriormente. Pero de todas maneras, ¿cierto? No está malo recordar que en este caso esa vendría siendo la varianza muestral con 0,21, ¿ya? Y la varianza habitual que dice el enunciado vendría siendo la que supuestamente es la que se está cumpliendo, ¿ya? Que vendría siendo 0,25, ¿ya? Entonces, como dice aquí, el criador está intentando reducir la cifra, ¿ya? Entonces la pregunta nos dice, ¿tenemos evidencias que nos permiten afirmar que ha disminuido la variabilidad de la altura de esta raza de perros? Entonces lo que tenemos que plantearnos, ¿cierto? Vendría siendo lo siguiente, ¿ya? Como dice que la varianza habitual, pero la altura es de 0,25 y nuestra supuesta hipótesis alternativa que nos dice que se está intentando reducir, ¿cierto? Tendría que ser, voy a hacerlo desde el H1 al H0 para que vean el entendimiento, ¿ya? Entonces tenemos que H1 es que la varianza, ¿cierto?, sea menor a 0,25, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Y la varianza, o sea, quiero decir, la hipótesis nula, ¿cierto? En este caso vendría siendo lo contrario, ¿ya? Tendría que ser que la varianza, ¿cierto?, sea mayor o igual a ese número de 0,25, ¿ya? Entonces ahí tendríamos los primeros, ¿cierto? Lo primero en este caso, ¿ok? Ahora, tenemos, ¿cierto?, los datos aquí. Voy a dejarlo encerrado aquí. Tenemos la cantidad de la muestra, la varianza muestral, ¿cierto? Que en este caso vendría siendo definida por una S al cuadrado, y la varianza habitual en este caso, o como quieran llamarle, pero la varianza que no sería la muestral, ¿ya? Entonces, tenemos esto, ¿cierto? Tenemos ya nuestro hipótesis nula y alternativa. Estamos con eso, ok. Y sí, faltó poner que se trabaje con un intervalo de confianza, o en realidad con un nivel de significancia de un alfa es igual a 0,05. Ya. Entonces, lo primero, el estadístico, ¿cierto? Para la
el test de hipótesis, ¿cierto? De la varianza, en este caso se rige por la siguiente variable, ¿ya? El estadístico, ¿cierto? Va a estar definido de la siguiente manera. Vamos a tener que es la varianza muestral por la muestra menos uno o n menos uno, dividido en la varianza, que en este caso va a ser la que está en nuestra hipótesis, ¿ya? O el 0,25. Ese es el estadístico que vamos a tener para observarlo, ¿ya? Entonces, hagamos eso primero, reemplacemos, ¿cierto? Tenemos todos los valores, entonces tenemos 0,21. Recuerden que aquí ya está, 0,21 es ese cuadrado, entonces no hay que elevarlo nuevamente al cuadrado, ¿ok? Por n menos uno, que vendría siendo la muestra menos uno, en este caso 14, dividido en eh, la varianza, ¿cierto? Que en este caso es 0,25. Ya. Hacemos los cálculos, ¿cierto? Vamos a ver cuánto da. Y esto daría, claro, es igual a 11,76 o 11,76. Ya. Entonces tenemos lo primero, ¿ok? Y ahora tenemos que ver y compararlo en realidad, ¿cierto? Con el estadístico que encontremos en la tabla de chi cuadrado, porque esta se rige por la tabla de chi cuadrado, ¿ok? En este caso, no es como la de la medida que era en distribución normal, sino que esta se busca en la tabla de chi cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener que buscar este estadístico en base a lo siguiente, ¿ya? Tenemos esto y dejémoslo por mientras ahí, pero ahora nos falta lo siguiente. Vamos a tener que, en el caso de que la hipótesis sea así, ¿cierto? Tenemos la hipótesis que la alternativa es menor al valor y la nula es mayor o igual. Cuando ocurra ese caso, porque hay casos distintos, ¿cierto? Puede ser que la nula sea menor o igual, en este caso es mayor o igual, puede que la nula sea igual al valor, y bueno, ahí vendrían siendo los tres casos, ¿cierto? Que sea menor o igual, mayor o igual o igual, ¿ya? En este caso, por lo tanto, estamos en la posición de que la hipótesis nula es mayor o igual. Entonces, tenemos que ver lo siguiente. El criterio de rechazo, ¿cierto? Para este caso, tendríamos que, ya, estamos en este caso, ¿cierto? Igual, la nula, ¿cierto? Tiene que ser mayor o igual y la alternativa en este caso menor. Justo calzó con este caso. Entonces, para este tipo de hipótesis planteada, tenemos que el criterio de rechazo va a ser el siguiente, ¿ya? Igual a lo siguiente, ¿ya? Entonces tenemos eso, ¿cierto? Tenemos eso. Y este que dice sub XP vendría siendo el que calculamos recién, ¿cierto? El 11,76, ¿ya? Entonces, ahí vendría siendo este de acá. Por lo tanto, tenemos ese y ahora nos falta sacar este, ¿ya? Entonces, a ver, justo no hay mucho espacio, pero voy a borrar justo aquí arriba la hipótesis, ¿ya? Entonces, continuamos ahí.
Y tenemos que buscar en este caso el estadístico de 1 menos alfa, en este caso 0,95, con grados de libertad 14, ¿ya? Y aquí el nivel de significancia, ¿cierto? 1 menos alfa, y aquí los grados de libertad que responden a n-1, ¿ok? Entonces, nos vamos a la tabla. Voy a buscar la tablita, a ver. Ok, entonces estábamos en grados de libertad eran 14, si no me equivoco. Claro, 14. Pero era para 0,95. 1 menos alfa 0,95. Entonces tendríamos que buscar aquí. Grados de libertad 14. Y vendría siendo ahí. 6,5706 es el estadístico que vamos a encontrar y que vamos a poner ahí mismo donde estábamos compartiendo la pizarrita. Entonces, 6,5706 es el valor. ¿Ya? Entonces, volvemos a la pizarra y tenemos que sería 6,5706. ¿Ya? O 6,57 podemos dejarlo. ¿Ya? Entonces, tenemos esto, ¿cierto? 6,57. Y ahora, una vez tenemos los dos estadísticos, ¿cierto? Podemos ver si esto efectivamente se cumple. ¿A qué me refiero? Vendría siendo esto acá, ¿cierto? Entonces, hagamos el reemplazo aquí. Tenemos el 11,76 y aquí supuestamente debería ser menor o igual a lo que calculamos, que en este caso es 6,57. ¿Ya? Y bueno, esto obviamente no se cumple, ¿cierto? Hay harta diferencia entre los dos estadísticos. Por lo tanto, en base a esto podríamos decir que la hipótesis alternativa que habíamos propuesto no se rechaza, ¿ya? Debido a que para que se rechazara la hipótesis nula, era necesario que se cumpla esto. Y como no se cumplió, vamos a decir que no rechazamos H0, ¿ya? Entonces la respuesta va a ser lo siguiente. Tenemos ahí, ¿cierto? Y vamos a decir que esto no se rechaza, ¿cierto? No se rechaza H0. Ah, aquí me faltó. No se rechaza H0, ¿ya? O la hipótesis nula, que era derechamente lo que nos venía diciendo que, ¿cierto? La hipótesis nula era que era mayor o igual la varianza habitual. Por lo tanto, no tenemos evidencia suficiente, ¿cierto? Que era lo que nos estaba pidiendo. O no tenemos suficientes pruebas para sostener la información, ¿cierto? De que esta crianza selectiva efectivamente ha ido reduciendo, ¿cierto? Ya que no se cumplió lo esperado de acuerdo a cierto, al estadístico y y bueno, a las propiedades que necesita para que se cumpla esto. Entonces, como no se cumplió, vamos a decir que no se rechaza y que no tenemos suficientes pruebas para probarlo, ¿cierto? Para afirmar que ha disminuido esa variabilidad en la altura de esta raza de los perros, ¿cierto? De Lhasa Apso, ¿ok? Entonces, eso sería por esta semana, chicos, y nos vemos en una próxima cápsula que ya debería ser test de hipótesis para la diferencia de mallas, ¿ok? Así que ahí cualquier duda me dejan en los comentarios del video y estamos en contacto hasta la otra semana, ¿vale? Chau, chau.